Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades académicas del Tribunal Electoral. En esta emisión continuamos con las actividades académicas realizadas en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015. En específico, continuaremos con la segunda y última parte de la presentación del libro Derecho Procesal Transnacional, los procedimientos en la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los ponentes coincidieron en que el derecho procesal transnacional es la ciencia que explica procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos. Es cierto que hay un derecho internacional de los derechos humanos, pero este se refiere al aspecto sustantivo, porque los temas adjetivos son muchos e impactan con tal fuerza en el derecho interna que obligan a razonar y argumentar las justificaciones distintas a las que previenen de la teoría general del proceso. Les invito a que se queden con nosotros con estas reflexiones. Comenzamos. Muchos de los problemas que vemos es que vemos descripciones muy amplias del sistema interamericano y luego saltamos a una descripción muy fina de las decisiones o de aspectos muy particulares del sistema interamericano, ya sea medidas cautelares, provisionales, los informes, la ejecución de sentencias, etcétera, etcétera. Pero como que un manual en medio de esas dos, de un panorama general descriptivo del sistema a un, digamos, compilación general de aspectos muy técnicos procesales del sistema interamericano, pues en mi punto de vista estaba faltando en la discusión, ¿no? Y creo que este libro llena un poquito ese hueco, es una especie de puente entre obras más clásicas, más, ¿qué les puedo decir?, más descriptivas del sistema interamericano y obras más específicas que desmenuzan algunos de los problemas específicos del sistema interamericano. Entonces, una obra bisagra entre esas dos cuestiones. Ahora, eso un poco hablando de manera general de la obra, quisiera hacer algún hincapié en cosas que muy arbitrariamente me llamaron la atención a mí. Habrá cosas que ustedes, cuando compren la obra, cuando consulten la obra, les va a llamar más la atención, ¿no? A mí el capítulo que más me llama la atención es el capítulo 9, porque son las propuestas y recomendaciones, digamos, específicamente de Gossaini, del sistema de la comisión. Y a mí me parece muy interesante este capítulo porque es un poco la parte más propositiva, ¿no? Que hay aquí una primera cuestión relativa a la eficacia de las propuestas y recomendaciones, que si ustedes se ponen en el debate mexicano, este es un debate que no se ha resuelto todavía, ¿no? Que está todavía pendiente. ¿Qué vamos a hacer con los informes? ¿Qué vamos a hacer con los informes de relatorías? ¿Qué vamos a hacer, digamos, jurisdiccionalmente en México con todos estos instrumentos? Ahí ha habido diversas interpretaciones por parte de los diferentes órganos del Poder Judicial, ¿no? Pero a final de cuentas creo que Osvaldo lo centra mucho en las obligaciones convencionales, que es una forma de centrarlo más en el derecho internacional, ¿no? Está el principio de buena fe, está el principio, digamos, de que el sistema interamericano, tanto comisión como corte, son intérpretes autorizados de la Convención, del Pacto de San José, y en la medida que se lo permiten los otros tratados interamericanos, de esos tratados también. Por tanto, tendríamos que tomar en cuenta los instrumentos emanados de estos órganos, digamos, como instrumentos que interpretan de manera internacional, de manera, ¿qué les puedo decir?, congruente al sistema, los diferentes instrumentos interamericanos. Y al recibirlos en el sistema interno, olvídense mucho del tema de obligatoriedad o no obligatoriedad, ¿no? Creo que nos hemos entrampado mucho en este tema. El tema es vinculación, es decir, qué vinculación existen con estos órganos, con estos compromisos internacionales. Si en México queremos tener una interpretación armónica, transnacional realmente, o transregional, si queremos hablarle del Pacto de San José, pues tenemos que apegarnos de manera más cercana a estos criterios. Solo si existen muy buenas razones, por el caso en particular, por el momento en particular, por los aspectos sociales, políticos, económicos, para
divergir un poco de estos criterios sin violar el principio de buena fe, entonces ahí habría un margen, ¿no?, que podríamos hacer. No el margen de apreciación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque algunas veces se habla, digamos, del margen de apreciación dentro del sistema interamericano, me parece que son dos sistemas convencionales distintos, ¿no?, y se ha abusado un poquito del margen de apreciación en el sistema europeo, en mi punto de vista, pero sí una forma de condicionar esa aplicación de ciertos criterios, ¿no? Bueno, otra cuestión que me llama mucho la atención, nada más para mencionar algunas cosas, es en capítulo primero el tema de legitimación. Creo que Osvaldo trata dos cosas que yo nunca había visto en un manual. El tema de legitimación de empresas, que es un tema que ahora hay una opinión consultiva que puede afectar, digamos, el tema de legitimación de empresas en la Corte Interamericana y que estamos muy preocupados por ese tema. Yo soy muy reacio a que tengan una entrada de facto las empresas, digamos, al sistema interamericano. Y la iniciativa de oficio, que creo que eso es la primera vez que lo veo, porque es una cuestión que a todos se nos pasó desapercibido en el reglamento y que a final de cuentas, pues parece ser, hay mucha discusión al respecto, ¿no? Y hace un paralelismo ahí, digamos, con el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, que es muy interesante, ¿no? Y que también nunca había visto ese enfoque que es muy, muy importante. Bueno, pues es una invitación a leerlo, a revisar claramente ciertas cuestiones y a pensar que esto no nada más es un manual para litigar en el sistema interamericano, sino es un manual para entender cómo el sistema interamericano también puede influir la actividad jurisdiccional de todos los días de todas y todos ustedes. Y bueno, para entrarle un poquito a la polémica, porque esas presentaciones del libro ahí nada más halago, pues es complicado. Yo nada más tengo una cuestión a discutir, que es el propio título, ¿no? Transnacional. A ver, mi problema con que el sistema interamericano sea transnacional es primero que es muy anclado en el sistema regional, o sea, es un sistema regional, uno. Si bien hay un argumento de que abreva del sistema de Naciones Unidas y del sistema europeo, ¿no?, en un diálogo, digamos, con los órganos de protección de derechos humanos, y ese es un argumento también. Pero también diría, está todavía reposando en la autoridad estatal, o sea, sigue siendo muy internacional más que transnacional. Si bien las sentencias se mueven, influyen de manera importante en actores que no son exactamente o no están bajo el control de la representación estatal, o sea, representación diplomática estatal, que son los tribunales, ¿no? Entonces ahí sí me parece que sigue siendo, o sea, la asamblea de la OEA, digamos, es un órgano de la OEA, ahí está influido por los propios intervención de los estados. Quizá en ningún lugar lo vemos más que en la propia saturación del sistema, porque la saturación del sistema se debe a la falta de compromiso económico del sistema de muchos estados, parte del sistema de la OEA, entre ellos Estados Unidos y Canadá, ¿no?, en muchos sentidos. Y también, pues, los nombramientos de comisionados y jueces, aunque han sido bastante transparentes, bastante buenos, todavía siguen estando en el terreno de las relaciones internacionales clásicas, ¿no? Y también el tema de la ejecución de las sentencias, ¿no? Si bien son obligatorias, si bien hay un procedimiento de ejecución en algunos países, si bien hay leyes especiales de ejecución, etcétera, etcétera, siguen teniendo, digamos, una relación de externo-interno, ¿no? En algunos casos no. La influencia en la interpretación, etcétera, etcétera. Entonces es un problema, y también haciendo un paralelismo a otras áreas que sí son muy transnacionalizadas, que no son las que quisiéramos que estuvieran transnacionalizadas, pero lo están: el derecho comercial internacional, la lex mercatoria, todo este tipo de cosas, y también hasta cierto punto las normas que rigen el sistema financiero, que son dictadas en órganos privados y prácticamente se utilizan homogéneamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, me gustaría que fuera transnacional, me gustaría que los derechos humanos en general, que el sistema interamericano fuera transnacional, pero está muy anclado en el sistema nacional y de relaciones internacionales todavía, ¿no? Y está ese tema de regional. Yo creo que inclusive es subregional, no es un sistema americano de derechos humanos. Realmente la Comisión sí, pero la Corte es un sistema latinoamericano de derechos humanos. O sea, realmente la falta de participación del Caribe anglófono y de Canadá y Estados Unidos en el sistema lo hace un sistema prácticamente subregional, ¿no? Entonces, bueno, eso es solamente la polémica que tenía, y estoy muy contento de estar aquí con Osvaldo, y les sugiero y les recomiendo muchísimo que esta lectura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por permitirme volver a este
Este tribunal, en el cual ya he tenido oportunidad de estar, he publicado inclusive en los cuadernos de divulgación o algo que es mi métier, que es el derecho procesal, las medidas cautelares en lo electoral. Pero yo tengo una historia con México que arranca de hace más de 20 años. Yo había leído, cuando era bastante más joven, un libro de Héctor Fixamudio que hacía una diferencia entre el derecho procesal constitucional y el derecho constitucional procesal. Y mi maestro, que era un procesalista, muy amigo a su vez de un gran constitucionalista argentino que había estado aquí en México mucho tiempo, Germán Vidar Campos, comentaron si era exacta esa división entre algo que es más procesal que constitucional y algo que es más constitucional que procesal. Y un comentario de un joven intrépido y así medio arrogante dijo, no, es una ciencia autónoma, el derecho procesal constitucional es algo distinto, algo que tiene cierta autonomía científica, académica, porque el rol de los jueces es distinto, el rol de las personas es diferente y el proceso debe ser actuado bajo una consigna única, no puede haber un proceso distinto en América, en Europa o en África. El debido proceso basa del principio de la igualdad. Con esa arrogancia propia de quien no llegaba a los 30 años, me invitaron, gracias al maestro Héctor Fixamudio, a que llegara al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde estuve mucho tiempo y me ha permitido desde entonces, estoy hablando de los años 92, 93, venir permanentemente a México. Y este libro es un poco, yo diría, no la culminación, porque jamás se termina una cosa, sino sí sería la reflexión final de algo que comenzó hace ya 20 años atrás. ¿Cuál había sido la idea de aquel objeto de investigación que después se publicó con el título El derecho procesal constitucional y los derechos humanos? Vínculos y autonomías. ¿Dónde el derecho internacional de los derechos humanos está vinculado con el derecho procesal constitucional y dónde tiene un espacio diferente? Entonces, desde aquel entonces tratamos de elaborar en ese libro, muy breve, muy chiquito, creo que se agotó, no lo he visto más, está así online en la página de la UNAM, en la Biblia virtual, donde nosotros hacíamos la división de el rol de los jueces cuando actúan la Constitución es una función social. Y esa función social significa proteger la Constitución. Cuando trabajan las personas afectadas, no puede haber limitaciones para el acceso a la justicia. Una persona a la que no se le reconocen derechos, garantías o los mismos están socavados, necesita una protección que exceda el ámbito de que esté o no legislado. Y el proceso no puede estar sujeto a reglas y formalidades donde la ficción sea una pura actuación esotérica, donde la primer preocupación sea interpretar el contenido de lo que se quiera decir. Con ese elemento tratamos de ver una obra que se publicó en Porrúa ya hace un par de años atrás, el Tratado de Derecho Procesal Constitucional, donde fundamos la autonomía del derecho procesal constitucional. Quienes ven el prólogo de ese tratado, dice algo así, el que lo hizo el prólogo, Eduardo Ferrer MacGregor. A este libro, a este tratado, le falta un capítulo del derecho procesal transnacional. Y ese derecho procesal transnacional es el último capítulo de lo que sería el tomo 3 del Tratado de Derecho Procesal Constitucional. ¿Qué es lo que nosotros queremos reflexionar sobre el derecho procesal transnacional? Sí, creemos que forma parte de esa relación entre proceso y constitución, donde la función social está encardinada en 3 niveles. El primero, el universitario. Hay que dar a conocer los derechos. Derechos que no se conocen son derechos que no se ejercen. Pueblos que no conocen sus leyes, pueblos que no conocen sus derechos, pueblos que no saben sus garantías, quedan subordinados al poder, quedan obnubilados por una promesa que jamás se cumple y todo termina dividiéndose en derechos programáticos, en operaciones que solamente esperan de una ley
y aquellos muchos que siguen creyendo que el juez es la boca de la ley y mientras no tenga ley no hay protección. Ese espacio es el que nosotros creemos que debe eludirse y está a cargo de las universidades. El segundo espacio, el de los abogados. Los abogados deben saber que hoy no todo termina en la jurisdicción interna. Y también deben saber que en este panorama de proteger la Constitución, los reglamentos, las reglas, las técnicas que tenga cada país pueden tener particularidades y diferencias. Mi país, por ejemplo, como México, tiene un código procesal en cada estado, con lo cual nosotros tenemos 24, ustedes tienen 31. En ese modelo es difícil para un abogado salir a ejercer la profesión en distintos estados cuando tiene distintos modelos. Pero hay algo de base que no puede cambiar, la igualdad. Hay algo que sedimenta el derecho a pedir la protección, que es tener derechos y pedir y saber cómo se protegen. Y el proceso, abandonar esa idea de que es una lucha. No es una lucha. Si el proceso fuera una lucha, va a ganar no el que tenga razón, sino el que sea más fuerte, el que sea más hábil. Y eso es lo que tratamos de mostrar. Pero la función tercera, la tercera es el proceso y el rol de los jueces dentro de ese proceso. México, como bien decía recién nuestro presentador, llegó y se dio cuenta que ejercer control de constitucionalidad también involucra el control de convencionalidad. Y en 2011 debió reformar la Constitución y ese artículo 1 ha sido una bisagra, un cambio copernicano en la manera de pensar. Yo que gracias a Dios he tenido la oportunidad de estudiar mucho aquí en México, recordaba siempre las sentencias del Superior Tribunal que decía somos un tribunal concentrado porque en definitiva nosotros somos el fiel y último intérprete de la Constitución, pero hoy ese problema se termina casi como una dinámica procesal, es el órgano de cierre, es el que da la palabra final, pero el control de constitucionalidad, ergo el control de convencionalidad, está en todos los jueces. Es más, hasta Eduardo Ferrer MacGregor, en el caso Montiel, atreve a decir, pero no son solo los jueces, también son los órganos administrativos. Y todo aquel que tiene que hacer que los derechos humanos se protejan porque estén o no en el marco de la Convención, deben encontrarse una protección. Pero este es la télesis, los valores que tratan de mostrarse en este libro. Lo que nosotros fuimos a reflexionar fue otra cosa. ¿Qué es lo que presenta el problema del sistema interamericano o del derecho procesal transnacional? ¿Por qué decimos que es derecho procesal transnacional? Porque efectivamente aparece todo un sistema de protección basado en normas, tratados, convenciones, derechos, en definitiva, derechos y garantías, que no reconocen una limitación por territorio. Quiero decir, son y nos pertenecen a todos y a todas, como ahora se ha utilizado esas diferencias de género que a mí no me gustan decir, pero que en mi país se ha tomado por costumbre. Lo cierto es que cuando uno trata de ver esos derechos operativamente actuando, se van a dar cuenta que puede ocurrir que el derecho de reunión sea interpretado en Venezuela de una manera, en Colombia en otra y en Argentina de una muy distinta. Que la sublevación social, la que corta las rutas, la que impide el camino, para algunos sea un derecho a la opresión y para otros sea un acto de rebelión social y para unos sea castigado y para otros sea criminalización de la protesta. En todos estos elementos es donde se necesita quizás una interpretación común, armónica, y esa a veces ha llegado de este derecho procesal transnacional que puede quedar radicado en órganos específicos. En el caso latinoamericano, es verdad que tenemos un problema. No es toda América la que está en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Nos faltan los países del norte, pero particularmente los de habla inglesa, y generalmente nos está faltando también un criterio coherente para trabajar este sistema que hay que informarlo. Los abogados, el primer mensaje del libro es: aprendan que ustedes, toda la última y fiel intérprete de la Constitución, que es el órgano local,
puede tener una revisión en el sistema interamericano. Pero el sistema interamericano, tal como se presenta, no tiene que ser el derecho de especialistas, porque hay algunos problemas que parten de un criterio de interpretación. Por ejemplo, si yo a un alumno le pregunto, ¿hay demanda en el sistema interamericano? Dirían rápidamente, sí, por supuesto. Y yo les diría que no, porque el sistema interamericano habla de demanda, de escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Pero es una demanda, pero ellos dicen que no. Cuando se habla, por ejemplo, de una denuncia, en realidad se convierte en una petición que puede tener formulamiento como denuncia si es que pasa. ¿Y qué es lo que se puede denunciar? Se puede denunciar la sentencia que dictó el último tribunal de un país. Acá es donde tenemos que ir hilvanando y despejando incógnitas. Este libro pretende poner en blanco y en negro las cosas que la Corte Interamericana tiene de bueno, pero también aquello que tiene que ser más claro en una hipótesis de comprensión para todos. Cuando escribimos este libro, la idea había sido comprender las reglas del sistema interamericano. Estas reglas, que están formuladas en los estatutos y mucho más en los reglamentos, son de fácil lectura, pero incomprensibles para quien los tiene que trabajar operativamente. ¿Qué significa? Lo primero que ustedes tienen que ver es que la Corte Interamericana, o todo el sistema, ha dicho muchas veces que no revisa la cosa juzgada, que no se trata de revisar la sentencia que llega del último tribunal que interpreta la Constitución de un Estado, que lo que trata de verificar es si se violaron o no los derechos humanos en el derecho interno. Perfecto, es muy cierto, pero esto es hipócrita, porque en realidad revisa el proceso, revisa el debido proceso, revisa la sentencia y en algunos países ha derogado sentencias. Mi país, tanto como México, ha tenido que crear un sistema constitucional nuevo. Nosotros, por ejemplo, en mi país no teníamos recurso de casación, que es que después de un tribunal oral había una sentencia única y después de esa sentencia llegaba la actuación del máximo órgano de justicia de mi país, que es la Corte Suprema. Y nos dijeron, miren, esto viola el derecho al recurso. Toda persona tiene derecho a la revisión de una sentencia de condena, pero esa revisión tiene que ser completa, no excepcional, contingente y reducida a las cuestiones de derecho. Y tuvimos que cambiar los códigos, tuvimos que crear un reglamento especial para que hubiera casación. ¿Qué le pasó a México con el control de convencionalidad y la reforma constitucional si no fue el producto de una sentencia de la Corte Interamericana? Pero claro, cuando entonces dicen, no vamos a revisar la cosa juzgada, entonces me tiene que aclarar qué es lo que se denuncia, quién puede denunciar, qué tarea cumple la comisión y quién puede ser denunciante. Porque es ahí donde todo el origen había sido la víctima es el que padece el sufrimiento y el que lleva ese sufrimiento por violación a los derechos humanos es la comisión. Hoy no es así. Este modelo trabajaba con la idea de algo que en la parte primera, nosotros el libro lo dividimos en dos etapas, lo que le corresponde a la comisión y lo que le corresponde a la Corte. Para los alumnos, ¿qué es lo que a veces tienen que interpretar? ¿Quién llega a la comisión? Cualquiera. Cualquier persona puede hacer una denuncia ante la comisión, de la manera más simple, no hay que irse a Washington para nada, lo pueden hacer online. Directamente ingresan en la página web de la Comisión Interamericana y allí van a hacer la denuncia. Hasta está, yo les diría, hecho un formulario como para que se complete simplemente para hacerlo. Ahora, no es completar un formulario de un sorteo, acá hay que entrar en fundamentaciones. Y acá vienen los problemas de qué es lo que se puede denunciar y quién puede denunciar. Cuando nosotros analizamos este capítulo que viene enunció el presentador de la legitimación, es que en los orígenes solamente podía denunciar quien estuviera afectado, pero si ese era víctima, había muerto, la legitimación derivaba en sus familiares. Lo que ocurre
es que esto violaba muchas veces ese derecho a la verdad, el derecho a saber qué pasó. Y cuando uno trabaja con estándares similares, por ejemplo, cuando la Comisión Interamericana dice, nosotros somos como el Ministerio Público Fiscal, actuamos como una investigación preliminar fiscal. Yo les digo, miren, tengan cuidado con esa afirmación, porque si me dicen que el sistema de la Comisión trabaja como el proceso penal, si no tengo cuerpo del delito, no hay delito. Entonces, ¿qué pasa con los desaparecidos? ¿Qué pasa con las víctimas que murieron y no están? Hay que crear una figura para eso y eso es lo que se generó. Para la figura, el derecho a la verdad es el derecho a saber qué pasó, no de las víctimas, de todos. Cuando yo terminé la universidad, éramos 12 compañeros que habíamos graduado de abogados. Hoy, casi 35 años después, solamente podemos reunirnos 5, porque 7 son desaparecidos. Son desaparecidos de las dictaduras militares de los años 70 y pico al 83 de Argentina. Y eso ha conmocionado mucho el ambiente de lo que se trata. Entonces lo que se trata, este libro, no solo es de explicar cómo se hace, sino también explicar por qué se debiera hacer esto o se debiera reformar esto otro. No quiero abundar demasiado en detalles, porque quizás lo central, lo contencioso realmente es la segunda parte del libro cuando entramos a analizar el funcionamiento de la Corte Interamericana. Y acá en el funcionamiento de la Corte Interamericana son varias las preguntas que me he formulado. ¿Realmente es una demanda? ¿Ese escrito de solicitudes, argumento de prueba, es una demanda? Sí, es una demanda. ¿Y por qué no la llamamos demanda? En vez de ponerle un título tan largo que hasta es esotérico. Aquí nosotros, aquí, miren, hasta me siento mexicano ya cuando lo dije aquí nosotros, tenemos a Humberto Briceño Sierra, uno de los grandes procesalistas que tuvo México, pero que se distinguió por mencionar con nombres distintos lo que eran cosas simples. La discusión que él tenía con Alcalá Zamora y Castillo, y después era porque uno hablaba de en la prueba de demostración y el otro de confirmación. A los fines últimos era lo mismo, pero ¿por qué poner definiciones distintas a cosas que son iguales? Si es una demanda y no un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Si ofrece la prueba, el sistema interamericano dice que sí, pero no, en realidad se repite la prueba que ya hubo en el sistema de la comisión. Entonces hablar de la prueba es una cosa distinta. ¿Cómo se defiende el Estado? ¿Se tiene que defender el Estado o en realidad tiene que justificarse el Estado? Generalmente lo que pasa en el sistema interamericano es que el Estado actúa ex post facto y mucho tiempo después de lo que hizo otro gobierno. El tema es que no hay que confundir gobierno con Estado, porque el Estado siempre va a ser responsable, no importa el gobierno que haya intervenido en la violación de los derechos humanos. Ese derecho a la verdad, que es el que ha transfigurado en materia procesal un tema tan complejo como el contenido y la carga de la prueba. Ese contenido de la carga de la prueba no puede ser más, y yo lo sostengo también para el proceso, que no puede ser más la verdad del que afirma, la verdad del que dice o la verdad del que sostiene un argumento. Eso es una ficción. Y no estamos dispuestos a seguir trabajando en un proceso sobre la base de ficciones. La verdad tiene que ser la esencia, y la única verdad es poder trabajar sobre criterios donde la sociedad reciba una sentencia y crea que es justa y no la discuta por su otro contenido exacerbado por demasiados pleonasmos, demasiadas justificaciones jurídicas, pero de poco sentimiento y contenido social. Y es ahí donde anida la función principal del sistema interamericano, el control de convencionalidad. Acá nosotros, para no confundir a los internacionalistas, hemos dicho, miren, por un lado está el derecho internacional de los derechos humanos, que son los derechos, el catálogo de los derechos que tienen y que hay que explicarlos, que es el derecho a la opresión, que es el derecho a la vivienda, que es el derecho a la salud, el derecho al agua. Todas estas cosas que parecen de manera increíble que hoy en ciertos lugares del mundo son derechos verdaderamente ciertos. Pero por el otro lado es seguir creyendo que el derecho procesal es la herramienta. Y la herramienta para los derechos sustanciales hay que saber usarla. Porque derechos
que se queden en el plano de lo programático sin una herramienta que los lleve a la práctica realista, pueden generar ese inconveniente. Entonces lo que nosotros, para finalizar, estamos tratando de decirles en el libro es: sistema interamericano, amigos de la Corte Interamericana, que gracias a Dios son eso, tienen la oportunidad histórica de poder poner en manos de la gente un sistema más comprensible. Tienen que llegar a un lenguaje comprensible donde la gente, cualquiera, aquí, en cualquier país, salga de una audiencia judicial y no se tenga que preguntarle al abogado que lo acompañó qué pasó porque no supo lo que ocurrió allí dentro. En definitiva, hablamos del control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad va a ser eso, ese corpus iuris internacional que es la esperanza de que algún día así lo sea. No tener una idea de que el debido proceso pueda tener interpretaciones asimétricas, que pueda ser distinto. Por eso, esta idea que comenzó hace más de 20 años, creemos que aquí puede tener una pauta. Pero yo les voy a dar, para terminar, simplemente una información. La Corte actual es muy activa. Acaba de sacar resoluciones que ya modifican en parte este libro nuevito, la resolución de cómo se cuentan los plazos. La Corte ahora, en el mes de octubre, sacó una resolución donde establece cómo se van a contar los plazos. Y este activismo, que gracias a la información que me proporcionan a veces los amigos de la Corte, me dicen, la idea es poder hacer más dinámico este sistema, porque cuidado, no nos olvidemos de algo. Uno de los derechos que están en el debido proceso es el plazo razonable, pero la Comisión Interamericana está demorando entre 3 y 4 años para dar admisibilidad y son 2 o más los años que pasan para que la Corte se resuelva un caso. Es decir, estamos en un promedio de 6-7 años para resolver una crisis que ya viene de muchos años más. Entonces, no quiero que pase lo que le pasa a veces a la gente de muchos años de mi país, que el gobierno les dice, la Corte Interamericana le dio la razón, entonces ahora vamos a ejecutar la sentencia conforme la ley presupuestaria del año 2018 para una persona que ya tiene 80, 85 años. Este es un gran problema. La efectividad de las sentencias tiene que ser inmediata y el compromiso de Latinoamérica es comprender que este sistema no está para vilipendiarlo, no está para salirse de él cuando no nos convencen sus sentencias. Vean Ecuador, vean el caso concreto de Venezuela, lo que estuvo haciendo Perú hasta hace algún tiempo, que volvió cuando llegó Toledo de nuevo al gobierno, pero recuerden, el sistema interamericano es un sistema endeble, necesitamos fortalecerlo y este libro pretende justamente eso. Quienes lo tengan disponible, una de las cosas que realmente más me satisface es poder firmar los libros, no me perturba ni me molesta. Por eso se los digo, porque muchas veces me lo han dicho, disculpe que lo moleste. No, al contrario, es una honra para los que escribimos un libro poder firmárselos a los que lo compran. Bueno, muchas gracias. Yo solamente quisiera cerrar la mesa diciendo que efectivamente ya decían en derecho romano que no hay derecho sin acción. Los derechos sustantivos sin una base ejecutable no son más que literatura. Es una obra sin duda que nos da los elementos justamente por los cuales acceder al sistema, al subsistema, podríamos decir, regional correspondiente, pero que en México, específicamente en el tribunal, desde 1996 ha estado presente en las sentencias de la Sala Superior y de las salas regionales del tribunal. Específicamente, antes del año 2011, cuando se hace la reforma del artículo primero, hay muchos casos de verdad, pero específicamente son evidentes el caso de la ley antichapulín y, por supuesto, el caso de Tanetxe, que son, me parece, paradigmas en la justicia constitucional y convencional de América, ¿no? Pues muchas gracias al doctor Miguel Rábago, muchas gracias al autor Osvaldo Gozaini y sobre todo a nuestro público. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.